Bueno, y para platicar acerca de este tema, estamos en la línea con Carlos Mota, periodista especializado en finanzas. Querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, querido Juan Pablo, muy buenos días. Gracias por estar invitarme a tus Al órdenes. contrario, Encantado. Carlos, bienvenido. Gracias. Escuchábamos a la presidenta decir sin aumentar impuestos, le escuchábamos prometer que no se iban a aumentar los impuestos y esto es, por supuesto, un aumento de impuestos en una industria que prácticamente todo México consume, Carlos, y que les podría representar un ingreso tremendo ante también el malgasto que ha estado haciendo el gobierno mexicano. Pues sí, desafortunadamente, Juan Pablo, estamos viendo una mentira constante de parte de los gobiernos de la Cuarta Transformación desde el sexenio pasado y ahora en esta ocasión con esta idea de no aumentar impuestos cuando lo más probable es que en el paquete económico hoy en la tarde, 5 o 6 de la tarde, cuando se sepa, pues veamos alguna especie de ajuste a este tema de las bebidas azucaradas, de los refrescos, y en las siguientes semanas, si no viene hoy muy fuerte, pues también en las siguientes semanas podríamos ver que los diputados le pueden meter mano justamente a este impuesto IEPS, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y pues hacerle ahora sí que al pueblo de México una chicanada con un producto muy importante para la población. Hacer un aumento de este impuesto sería pues en contrasentido de lo que estos gobiernos han prometido, y lo que tiene pues tristemente esta medida es que es un carácter eminentemente recaudatorio para pues, buscar hacerse de más de decenas de miles de millones de pesos para pues darle este dinero a los subsidios y todos estos programas sociales que el gobierno ha comprometido. Yo creo que aquí el problema que estamos viendo es que no se ha escuchado a la población y por otro lado se está castigando en exceso a una industria de manera injusta, porque pues los impuestos tienen que ser parejos para todas las empresas, para todos los mexicanos y no específicamente castigar a una industria en particular, Juan Pablo. Y lo peor de todo, Carlos, finalmente también lo veíamos en el reportaje antes de llegar contigo a la entrevista, finalmente estas mega obras faraónicas costosísimas que excedieron por mucho el presupuesto que se tenía anticipado y finalmente también pues castigando a las empresas que ya pagan impuestos, es decir, están tratando de recaudar dinero, pero no están buscando ampliarlo hacia las personas que están en el comercio informal, etcétera, sino a las personas que ya están pagando impuestos. Sí, es el mismo cuento de siempre. Desafortunadamente, la informalidad que es como en un 54, 55% de la población económicamente activa, más de 32 millones de mexicanos están en la informalidad, muchos de los cuales hacen mucho dinero en esa informalidad y bueno, pues ellos no pagan este impuesto sobre la renta y tristemente pues se va el gobierno con el IEPS sobre empresas que ya han sido castigadas injustamente y muy seguramente lo serán de nueva cuenta hacia el año 2026 con este aumento en el impuesto. Yo hablaba esta mañana con personas directamente relacionadas con el tema y me dicen que lo más probable es que esta tarde se anuncie un 100% de incremento en el impuesto, con lo cual el IEPS por litro pasaría de 1.64 pesos a alrededor de 3 pesos con 20 o 30 centavos. Vamos a ver cómo viene ese paquete, pero sí en este momento las cosas no pintan muy bien. Y decía yo hace un momento, no nada más lo que presenten, porque si presentan hoy algo quizá muy ligero o incluso acorde a la inflación, el problema podría venir en las siguientes semanas cuando los diputados aprueben en una iniciativa ya en comisiones algo específicamente más doloroso, más fuerte, más impositivo en materia de refrescos y bebidas azucaradas. Y además, debo decir que el gobierno no ha dado resultados, no ha dado cifras de cómo el IEPS en refrescos y en bebidas azucaradas ha disminuido la obesidad, porque ese es el cuento que nos vendieron hace 6 años y hasta donde vemos no hay resultados que hayan reportado. Claro, Carlos, si fuera realmente una preocupación por la salud de los mexicanos, pues se podría crear algún tipo de fondo con el dinero recaudado, podríamos estar viendo distintas campañas, pero a final de cuentas parece ser que ni siquiera va por crear algún tipo de fondo específicamente en contra de la obesidad, sino lo que tú nos explicabas, una medida recaudatoria y también estos trucos que son a partir del IEPS, de estos impuestos especiales que son prácticamente ocultos. Tú, si no estás, digamos, muy informado, si no estás metido en la discusión del paquete económico, de pronto un día un refresco de cola te va a costar 3 pesos y al día siguiente, cuando se apruebe, te va a costar 10 o 11 pesos.
Sí, ese es el riesgo, ¿no? Que nos meten goles en estas discusiones. Decía, pues posiblemente en el paquete económico las cosas no sean tan difíciles, ya lo veremos en la tarde, a lo mejor de una vez se atreven a hacerlo, pero en las siguientes semanas pues nos pueden ocultar un ajuste a este impuesto y de pronto los mexicanos enfrentar algo pues de una manera muy pues poco ética, diría yo. Además, yo creo que ni siquiera nos están revelando datos específicos sobre la obesidad, la diabetes. Pues ya sabemos que es un tema donde mueren muchos mexicanos, más de 110,000 por diabetes al año, de acuerdo a lo que dijo el propio doctor Kersenovich, secretario de Salud, el 19 de agosto en la conferencia mañanera. No obstante, lo que no nos dicen es cuántos dejaron de morir por el impuesto que se subió en el sexenio pasado y cuántos dejaron de tener diabetes y dejaron de tener obesidad por haber subido estos impuestos, porque fue ese el cuento con el que nos vinieron cuando subieron los impuestos a los refrescos y a la obesidad por primera vez desde el sexenio pasado. Así que creo que es un tema que no tenemos que quitar el dedo del renglón, de que nos informen cómo específicamente está impactando en obesidad y diabetes el incremento de estos impuestos a los refrescos y a las bebidas azucaradas. Y algunas cosas sí las prohíben, como los vapeadores y como estos cigarros electrónicos que pudieron también haber tenido algún tipo de recaudación con los impuestos, pero decidieron prohibirlas porque dicen son nocivos para la salud, y otros deciden subirles y elevarles el IEPS. No se les entiende en cuestión de política de salud. Y por último, Carlos, podrían ser sí los refrescos, pero también muchos otros productos, ¿no? Digo, como bien dices, hay que esperar a que llegue este paquete económico a ver cómo se presenta, pero al final de cuentas también se habla de que pueden ser otros productos también con IEPS. Sí, se habla de nueva cuenta del tabaco, por ejemplo, que pues entiendo, no quedó prohibido. Lo que sí quedaron prohibidos fueron los vapeadores, pero ya vemos que es todo un limbo de muy poca circunstancia formal lo que vive México porque está prohibido en la Constitución, pero bueno, hay un mercado informal enorme y este es otro tema importante, porque en materia de refrescos, de bebidas azucaradas, de tabacos o de vapeadores, pues surgen estos mercados negros, como también ocurre con las gasolinas, ¿no? Ya vimos cómo el huachicol de la gasolina se fue para arriba, tan pronto empezaron a subir los impuestos especiales a la producción y servicios que se aplican a las gasolinas, porque también ahí se aplican y muchas veces cuando baja el precio internacional del petróleo y de la gasolina, no vemos que baje en México los precios en la bomba de gasolina donde cargamos nuestro auto cada semana. Bien, pues ahí está la problemática. Te agradecemos mucho la conversación esta mañana, Carlos Mota. Gracias y pues seguimos al pendiente. Buenos días. Gracias, Carlos. Saludos, gracias. Buen día.